oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a hablar acerca de esta realidad que tenemos presente prácticamente en todo el mundo. Los testigos de Jehová. Tengo aquí mi chuleta. Hoy, que nunca lo he hecho, siempre he hablado más espontáneamente, voy a leer algunos pasajes de mi libro acerca de los testigos de Jehová, que fue publicado hacia el año 2007. Por primera vez, salió en 3 folletos. Es una investigación que realicé a partir del año 1997, porque ese año yo conocí a un sacerdote que se llama Lorenzo Minuti. Y la primera vez que yo escuchaba hablar de manera sistemática acerca de los testigos de Jehová fue a él. Y me interesó mucho el argumento. Fíjense que yo estaba en una asamblea donde muy pocos sabían quién eran los testigos de Jehová. Y yo le presté mucha atención porque yo venía de un lugar donde conocía a muchos testigos de Jehová. Muchos, muchísimos. Unos fueron mis vecinos, otros fueron compañeros del liceo. Y bueno, no quisiera exagerar, pero al parecer de los centenares de personas que estábamos allí, yo como que fui el único que se acercó a hacerle preguntas. Me interesó mucho lo que él decía. Algunas de las cosas que yo voy a decir esta noche aquí, las aprendí de él. Él escribió un libro llamado Los testigos de Jehová no tienen Biblia. No tienen la Biblia. Cuando terminó la charla, yo me quedé en contacto con él. Ahorita debe tener aproximadamente 93 años ese señor, Monseñor Lorenzo Minuti. Y entonces resulta que nos fuimos haciendo como una relación entre maestro y discípulo. Me dejó tareas para que yo viera por mi propia cuenta de dónde estaban estos errores que él predicaba, dónde se encontraban los errores. Creo que hacia el año máximo 2014 debió haber salido, pero yo lo desconozco, un manual de preguntas, respuestas y ejercicios donde él lleva a la persona a darse cuenta de dónde están las cosas de doctrina, donde él tiene una objeción particular. Yo el libro no lo conozco, pero ahorita entre agosto y septiembre me vuelvo a encontrar con él y busco el libro. Debe ser muy interesante. Él dedicó su vida a eso, al estudio de los testigos de Jehová. Ese libro que él publicó, Los testigos de Jehová no tienen Biblia, fue un libro retirado de las librerías en Italia por testigos de Jehová. Esa es una de las... Los testigos de Jehová, quiero comenzar diciendo que cuando hablo de esto, hablo de los dirigentes. No hablo de los, vamos a llamarlos en este momento, los fieles. Todo. Si se olvida este marco, no van a entender lo que quiero decir esta noche. No tengo nada en contra de los testigos de Jehová, pero sí en contra de las personas que produjeron o editaron la Biblia y los folletos donde aparece la doctrina de ellos. Y bueno, tengo, como les he dicho, amigos testigos de Jehová donde leemos la Biblia. Gente adulta, gente mayor, gente de la tercera edad. Leemos la Biblia juntos, pero ellos saben quién soy yo. Pero después les explico para qué cosa es un cura para ellos. Ahora, la experiencia de haber retirado el libro de las librerías se consagró con la frase
ningún testigo de Jehová puede leer este libro. Porque él traía página tras página, prueba tras prueba evidente de lo que llamamos fraude. Es un fraude. Y yo lo voy a demostrar esta noche. Lástima que no podamos ver algunas diapositivas porque realmente necesitamos una pantalla gigante, pero podemos hacerlo en otro momento. Me parece que la segunda experiencia curiosa que le pasó a él, a Monseñor Lorenzo Minuti, fue que lo secuestraron. Pero lo secuestraron bajo su consentimiento. Le llegaron unos dirigentes italianos testigos de Jehová, esto me lo contó él directamente, y le dijeron: nosotros sabemos quién es usted, sabemos lo que ha escrito, usted puede acompañarnos para que tengamos una conversación privada acerca de lo que usted predica y estudia. Sí, lo montaron en un carro pero le taparon la cabeza para que no vieran dónde lo iban a llevar. Él me confesó que estaba un poquito asustado, pero lo trataron tan elegantemente que él dijo: oye, parece que sí lo son. Llegaron a un lugar y se encontró con una persona en una oficina muy bonita, dice él. Había 3 personas allí, sentadas en la mesa, que se pusieron a discutir con él y le dijeron: mire, aquí tenemos su libro, vamos a ver, ¿cuáles son sus argumentos? Pero muy educadamente, muy tranquilamente, ¿no? Y él decía: bueno, mire, esto, otro. Él dice que lo que él se acuerda es que lo dejaron hablar. Y le dijeron algo así más o menos como: muchas gracias, sabemos que usted ha estudiado esto. Y le regalaron una Biblia, de la cual yo hablo en mis cursos sobre los testigos de Jehová, que es un tesoro. Yo no conocí esa Biblia. Es una Biblia que es una Biblia bilingüe. Nosotros la llamamos interlineal. Todavía está. Hay muchos testigos de Jehová aquí en Venezuela que tienen esa Biblia, muchos. Cuando yo supe qué cosa significaba esta Biblia, yo le decía: démela, quiero comenzar a estudiar como usted estudió eso. Y él me respondió: todavía no. Yo me entendí que todavía no lo merecía. Entonces yo dije: este maestro ninja me está probando. Yo voy a hacer todas las tareas, todos los ejercicios, lo voy a tener a monte allí para ver si logra, porque efectivamente él me decía que muchos incursionaban en esto, pero muchos se alejaban. Y yo veía en su biblioteca que tenía más de un fascículo de esa Biblia. Y yo decía: algún día serás mía, vamos a ver qué es lo que es, porque ahí está la fuente de la cuestión. Bueno, resulta que fui estudiando poco a poco, y cuando tuvimos una conversación, él lo que pretendía era que yo me estudiara su libro. Y cuando yo debatía con él, entonces él se dio cuenta de que me interesaba de verdad el argumento, y me dijo un día: te tengo un regalo. ¿Adivinen qué me regaló? La Biblia. Pero haciendo un salto adelante en esta historia, en Funda UC, cuando estudié inglés, tuve en el nivel conversacional un profesor que era testigo de Jehová. Hicimos amistad. Él sabía, como todos mis compañeros de clase, que yo era cura. Y en el intercambio final, porque había al amigo secreto, a mí me tocó intercambiar con él. Adivinen cuál fue el regalo que él me hizo a mí. La Biblia. Esa Biblia. Y tengo 3 de esas. Porque un día había una persona que tenía esa Biblia y le dije: regálame esa Biblia. Y la persona me dijo: agárrala. Y yo me dije: este no sabe qué es esto. Tengo 3. ¿Qué es esa fulana Biblia? ¿Qué hay en esa fulana Biblia? Es interlineal. Está el Nuevo Testamento en griego y
palabra por palabra, por encima, está la palabra en inglés que traduce el texto griego. ¿Okay? Imagínense la página. La página está dividida en dos columnas. En la columna de esta parte, de cada página, la línea en griego y sobre cada palabra griega, una palabra en inglés que traduce la palabra griega. En la columna de aquí, en inglés, el texto integral del Nuevo Testamento, de lo que llamamos la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Así se llama la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Si usted tiene esa Biblia, me la puede dar, me la puede regalar. La Biblia bilingüe interlineal tiene el siguiente defecto: que mientras es casi perfecta la traducción griego-inglés, la columna que está al lado no traduce como el inglés de esta aquí. La traducción integral, no interlineal, está modificada. Está negativamente y tendenciosamente manipulada. El texto que está en inglés aquí, integral, fuera del interlineal, es el texto que tienen todos los testigos de Jehová en sus manos. Esta columna es lo que tienen ellos en sus Biblias, en sus manos. Y esa columna traduce literalmente del griego, supuestamente. Pero la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras en español es un reflejo de la segunda columna, no de la interlineal. Por lo tanto, cualquier Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras que usted tenga, es la traducción modificada, no es la traducción fiel interlineal. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se les escapó eso? ¿Cómo se les escapó que alguien pudo haber agarrado una Biblia de esas, que hicieron millones de esas Biblias interlineales? ¿No pensaron que alguna vez alguna persona que leyera el inglés se iba a dar cuenta que una cosa era la traducción interlineal y otra cosa la traducción integral? Y después de eso retiraron del alcance público ese tipo de Biblia. Obviamente. Por eso comienzo diciendo la afirmación que es el título del libro de Monseñor Lorenzo Minuti: los testigos de Jehová no tienen Biblia. No tienen Biblia. Usted la abre y al menos en el Nuevo Testamento eso está modificada. Modificada. Ahí se realizó una técnica. Yo creo esto en mi doctrina religiosa. Tengo que adaptar el texto bíblico a lo que yo creo. Y algunas demostraciones se las voy a dar esta noche. Ese es el abreboca, esa fue la gran introducción. Esa Biblia está manipulada, es una farsa, no sirve para leer. Quita palabras y pone otras que no están en el texto griego y que modifican el sentido de una frase. Y en los libros del Antiguo Testamento, en la Torá, se dice muy claramente: no quitarás una palabra ni la agregarás. Y vengo a demostrar cuáles son algunas de esas palabras que agregaron y cuáles son esas palabras que quitaron, para adaptarlo a la doctrina. Eso no es Biblia. Esa no es la Biblia. Voy a comenzar con un poquito de historia. Vamos a ver, lo que voy a decir en este momento puede ser interesante, porque la realidad de los testigos de Jehová que yo conocí a nivel de doctrina, de meterme allí en la vida cotidiana de alguno de ellos, es la Asociación Cristiana Testigos de Jehová Italiana. Yo desconozco si lo que yo conocí es exactamente así en el mundo entero, empezando por nuestro país. Yo supongo que sí, porque teniendo un poder tan centralizado, tiene que ser algo muy parecido a lo nuestro,
que tú vas a una misa católica aquí en Perú, en Australia, en África y es lo mismo. Supongo que sí. De religiones centralizadas tienen una serie de ritos que son comunes. No hay desviaciones. Ahora, una de las cosas que habría que seguir estudiando con calma con respecto a los fieles modernos de estos últimos años, de los testigos de Jehová, es a quién consideran su fundador. ¿A quién consideran su fundador? ¿Quién fundó los testigos de Jehová? Esa sería una buena conversación con gente que pertenece a los años 60 o gente que se incluyó en los 2000 y pico. Hay que ver, ¿conservan la misma apreciación quién lo fundó? Yo nombro en este momento a un personaje que fue el que los fundó, pero que muchas congregaciones, por llamarlas de alguna manera, no creen que este señor las haya fundado como religión. Estoy utilizando palabras inadecuadas porque ellos no se consideran una religión. Es para que nos entendamos. Ellos no se consideran y ya van a ver por qué. Ese señor es Charles Taze Russell, famoso. Todos los libros así de historia, enciclopedias, hablan de este señor como el fundador. 1879 a 1916. ¿Quién era este señor? Este señor es de Pittsburgh, es comerciante, es de madre presbiteriana, es decir, de familia cristiana. Metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, católicos, adventistas, cristianos. Es de familia cristiana, conoce a Cristo como su Salvador. En 1870, él descubre el adventismo. Su madre era presbiteriana, pero él descubre el adventismo. ¿Qué cosa es el adventismo? Una atención particular a que Cristo viene y está aquí ya. Adventismo, de advenimiento, que Jesús viene ya, una concentración hacia eso, que está entre nosotros, y ya vamos a ver de qué manera. Leyendo un periodiquito llamado Herald of the Morning, cree en una doctrina de un señor Barbour, en lo que se conoce como la doctrina de la presencia invisible de Cristo. La presencia invisible de Cristo, que consiste en lo siguiente: Cristo está aquí, pero no lo vemos. Pero de manera más atrevida, Cristo está aquí, pero la semblanza me impide reconocerlo, como le sucedió a la mujer en el sepulcro. Dime, señor jardinero, ¿dónde pusiste a mi maestro? Esa era una presencia invisible de Cristo. Estaba Cristo allí, pero ella no lo veía con sus ojos, hasta que el maestro le dijo, le nombró su nombre, la llamó por su nombre. Oh, maestro, eres tú, lo reconoció. Bueno, ese es Russell. Russell tenía un signo distintivo en sus publicaciones y como prendedor. De hecho, se conserva una reliquia de él en los museos, que era de la siguiente forma: era una cruz metida dentro de una corona real y todo eso metido dentro de una corona de laureles. Ya se dan cuenta la razón por la cual muchos testigos de Jehová no consideran a Russell como su fundador, porque la cruz fue apartada de la doctrina de los testigos de Jehová. Yo tengo aquí unos dibujitos donde aparece las revistas de la Watchtower, la torre de guardia que nosotros llamamos la atalaya, donde el signo era, ¿saben lo que es una atalaya? Una torre de guardia, y las ventanas tenían forma de cruces. Las atalayas en un inicio salían con dibujos de una torre de guardia, las ventanas eran cruces. 1874, dice Russell, es la fecha de la presencia invisible de Cristo. Supuestamente, Cristo está entre nosotros a partir del año 1874.
1878, pocos elegidos y vigilantes, que son terminologías de ellos. Aquí hay algunos ministros, aquí hay un cura, un sacerdote. Bueno, muchos elegidos y vigilantes son raptados hacia el cielo. 1874 y 1914, Guerra Mundial, se da el tiempo de la cosecha en el cual Cristo escoge a sus elegidos. En 1879 funda una revista mensual, tiene un nombre larguísimo, Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence. Es la torre de guardia de la presencia de Cristo. Con ese nombre larguísimo nace entonces esta revista que nosotros conocemos hoy en día como Atalaya. ¿Cuál es el segundo motivo, a mi modo de ver, por el cual se le saca a Russell de la fundación de los Testigos de Jehová? Porque él era, al parecer, esotérico. Creía en el poder misterioso de la pirámide de Giza. ¿Saben que hoy en día, la nueva era, los ufólogos, porque las pirámides y que las trajeron los extraterrestres, y parece mentira, todavía seguimos creyendo esa falsedad? La hicieron los humanos. Dejen de estar viendo basura o creyendo basura. Te puede ver basura, pero con ojo crítico. Sin lugar a dudas, las teorías ufológicas son antiantropológicas. El hombre no hizo esta obra, el hombre no creó el mundo. Vinieron unos y sembraron, unos extraterrestres, y sembraron una semilla, la semilla primordial. Eso es antiantropológico, antiteológico, es demoníaco. Es demoníaco. La pirámide de Giza, y decía, la Biblia nos da en su numerología las dimensiones exactas de esa pirámide. Agarró un número de aquí a allá, multiplicó, dividió, sumó, restó, y como todo el mundo sabe hoy en día cuánto es el diámetro, el radio, la superficie, el vértice de todas esas pirámides, tantos números que hay en la Biblia, agarró algunos y los relacionó para darle ese resultado. Bueno, luego él crea lo que llaman la Sociedad de la Biblia y Tratados de la Torre del Vigía, que nosotros conocemos como la Atalaya. 1889, El tiempo está cerca, un libro. Él reafirma las expectativas del año 1914. En su libro, El tiempo está cerca, él dice, la presencia invisible de Cristo, él dice, hay expectativa, ese año es especial, es el año de la guerra. 1893, libro, Venga tu reino. La pirámide de Giza es de origen divino. Dios hizo la pirámide, pues sus medidas corresponden exactamente a la cronología bíblica. Bueno, el tercer elemento por el cual tal vez él fue retirado de la fundación de los Testigos de Jehová es que en Pittsburgh, la lápida, la tumba, una lápida, y aparece él. Cerca de la lápida hay una pirámide con el signo esculpido en la piedra, porque era una pirámide de piedra pequeña, de la cruz, de la corona real y de la corona de laureles. ¿Qué le va a estar interesando entonces a un testigo de Jehová hoy en día decir ese fue mi fundador? Si ahorita dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en un palo de madero de tormento. No conviene. Pero les hablé de la lápida. Si alargamos la imagen, está la pirámide. Si vemos el paisaje, a pocos metros se encuentra nada más y nada menos que el centro masónico de convenciones más grande de Pittsburgh. Y la pregunta es, ¿este señor era masón? Uno de sus signos era el compás
el péndulo, el martillo. Yo no estoy diciendo que él era masón, pero está asomando las orejitas por allí. Bueno, 1914, él dice, cuando pasó lo que pasó, yo no me equivoqué. 1914 es una fecha justa, como no se acabó el mundo en esa fecha. La fecha es justa porque está aprobada por las Escrituras. A mí me gustaría saber dónde en la Biblia aparece el año 1914 del siglo pasado. Está aprobado por las Escrituras. Pero ojo con esto, aquí vienen una de las primeras tendencias a tergiversar con razonamientos inadecuados e inconsistentes. La fecha 1914 es correcta, pero las esperanzas para ese año estaban equivocadas. Pareciera que lo hubiese dicho Cantinflas esta frase, con el debido respeto que se merecen el que la dijo y Cantinflas también. ¿Cómo es eso? La fecha es justa, pero la esperanza estaba equivocada. Sí, pero no. No me equivoqué. Me equivoqué en parte, pero no completamente. ¿Qué es eso? Bueno, no pasó nada. Muere Russell y ahora viene Joseph Rutherford, a quien sí consideran el verdadero fundador de los Testigos de Jehová. ¿Por cuál razón? 1917-1942. De una familia de agricultores de Missouri, es abogado. Me disculpan el chiste, la elección es sospechosa. Pareciera que la elección fue hecha con Smartmatic, porque hubo un enfrentamiento allí, salía su nombre, es decir, la gente por aquí, ¿cómo le llaman eso? Boca de urna. No, él no. Y cuando sacan los papeles de la cajita, él ganó. La elección sospechosa. Hubo un problema allí. Bueno, en fin, es abogado. Él crea lo que llaman los standfasters, que serían los que permanecen firmes en la fe. Es una terminología, así como decimos los laicos comprometidos, los standfasters. Se reunieron y luego conformaron el grupo de los estudiantes del alba de la Biblia. Ven el génesis del título Testigo de Jehová, ¿no? Standfasters, estudiantes del alba de la Biblia. En su libro, El misterio cumplido, se traslada a 1918, ya no 14, y 1920, la expectativa de 1914. Es el primer traslado de las expectativas del fin del sistema de las cosas. Nosotros hablamos del fin del mundo, ellos hablan del fin del sistema de las cosas. ¿Cuál es esa expectativa de 1918 y 1920? La destrucción masiva de las iglesias cristianas por obra de los gobiernos humanos. Adivinen a quién están haciendo referencia. Adivinaron bien. Las religiones del mundo están destinadas a desaparecer porque son invenciones humanas. Ahí comienza el tema de que las religiones del mundo son invenciones políticas, humanas, sociales. Y eso está destinado a desaparecer. Nosotros hablamos de pluralismo religioso. Nuestro lenguaje actual es diferente. Nunca fue como hoy. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Nunca fue como hoy. Hoy hay respeto por la religión. Y desde el catolicismo decimos, gracias a Dios, el pluralismo. Y respetamos a nuestros hermanos judíos y musulmanes. Ellos no. Llegará el momento en que se destruirá aquello que no somos nosotros como creyentes.
1938 realiza la centralización y por eso es que lo consideran también su fundador, porque resulta que él comienza con la terminología ancianos, director de servicio, que todavía se conserva hasta el día de hoy, los ancianos, ministro, nosotros, lectores, acólitos, diáconos, tenemos también nuestras jerarquías. En su libro, Millones que ahora viven no morirán jamás, dice, en 1925, se daría la resurrección de los príncipes, patriarcas y otros personajes del Antiguo Testamento, bajo el patrocinio del reinado invisible de Cristo, que deberían gobernar la tierra de Jerusalén en todo el milenio. Y él hizo una casa, una mansión que le pusieron como nombre Bet Sharim. Y cuando pasó el 1925, que no resucitó nadie, ni se murió, ni nada, para que la casa no se quedara sola, él se pasó para allá. Ahora, luego lo vamos a leer con calma. En el libro El arpa de Dios, libro importantísimo, dice, 1799 fue el inicio de los últimos días. En 1874 comienza, ya lo habíamos dicho, la presencia invisible de Cristo. 1914 y 18 son etapas significativas en vista de 1925. No pasó nada este año, vamos a ver qué pasa el año que viene. No pasó este año, bueno, no, es que esto es una expectativa, es para el año que viene. Luego hizo una reformulación y dijo, 1914 es el año en el que comienza la presencia invisible de Cristo, ya no 1814. El tiempo de la cosecha y de los últimos días. Y luego, por esos años, él es el que en una convención les dice, damas y caballeros, a partir de este momento nos llamamos testigos de Jehová. Rutherford es el que hace un génesis del nombre de ellos. Esa congregación se realizó en Columbus. Se llaman ahora testigos de Jehová. Bien, vamos a hablar ahorita de una cosa interesantísima, porque es una cosa que pocos de nosotros sabemos. Nosotros creemos, y nos lleva a conclusiones erradas, que los que se van a salvar son 144,000. Bueno, ahí hay una acusación injusta contra los testigos de Jehová. Ellos tienen una escatología diferente a la nuestra. Terrible, terrenal, no paradisíaca. Ya se las voy a explicar. Hay dos tipos de esperanzas: la esperanza celestial y la esperanza terrena. La esperanza celestial está conformada por Cristo a la cabeza como Rey y 144,000 personas que fueron testigos de Jehová que reinarán sobre Cristo. Ese número, 1935, 1945, se cerró. Ya nadie, en la actualidad, testigo de Jehová, puede pertenecer a la esperanza celestial. Entonces, no crean que el testigo de Jehová actual aspira a pertenecer a los 144,000, eso no es verdad. Ese número se cerró. Los que somos ahorita testigos de Jehová, vamos o podemos optar a la esperanza terrena. La esperanza terrena. Yo no voy a gobernar con Cristo en la tierra. Voy a gobernar la tierra en su materialidad. Todos los demás serán destruidos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Cuando uno abre un libro del paraíso en la tierra, y aquí es una opinión mía, objetable, discutible, dicha con mucho respeto, el cielo para un testigo de Jehová hoy en día es, ustedes han abierto los libros, una casa muy bonita,
un paraíso terrenal ciertamente, unos árboles llenos de frutos, unos niñitos jugando con tigres y serpientes. Eso es el sueño americano. Eso no es lo que ofrece Dios. Es una idea norteamericana de paraíso. Yo concluyo diciendo que es una idea demoníaca de paraíso, porque eso no es lo que quiere Dios. Eso contradice la tradición milenaria, ininterrumpida de los cristianos, de que el paraíso es algo que no es material. Estos no. Esta tierra se va a transformar, después les he hecho ese cuento, se va a transformar y vamos a vivir como el mejor paisaje. Bueno, lo que ellos presentan allí, si yo agarro, vamos a suponer que soy un ricachón por allí y me voy a una zona, a Umbria en Italia, zona hermosísima de Italia, o me voy para zonas de los Alpes suizos, o me voy para zonas muy bonitas en algunos estados de los Estados Unidos, o me voy para Mérida, al páramo, construyo mi casa allí y me alejo de la gente. Total, tengo dinero y me llevo a mi familia allí y me llevo a un zoológico. Aquí puedo vivir el paraíso. Ahorita puedo vivir teóricamente el paraíso que ellos me están prometiendo. Eso no es el paraíso. Es una idea anticristiana, contra Dios, la idea del paraíso que ellos presentan. ¿Ven? Es el sueño americano lo que ellos presentan. Es terrible esto. Bien, hay una publicación que nosotros conocemos muy bien. Primero se llamó La Edad de Oro, luego Consolación y luego Despertar. Tiene un génesis, la revista. El 30 de marzo de 1932 publican una revista donde hay un dibujito, hay un pedestal y sobre ese pedestal hay un demonio alado y una gente que está como condenándose allí. Y en el pedestal aparece la palabra vacuna. Ustedes creo que han leído alguna vez un Despertar y creo que han leído una Atalaya, ¿verdad? Una se caracteriza por ciertos rasgos de cientificidad. Hay gente que me ha dicho, padre, yo no comparto nada con ellos, pero ellos tienen una revista donde hay artículos científicos. En esa revista científica, entre comillas, apareció la vacuna como un invento del demonio. La vacuna es un invento del demonio. Quien se vacune ha traicionado los mandamientos de Dios. 30 de marzo de 1932. Por supuesto que nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar y de cambiar nuestro pensamiento. Eso no, el ejemplo que estoy dando aquí es circunstancial y también lo podemos pasar a un ejemplo de nuestra Iglesia Católica donde hemos reformulado ideas. Ellos dejaron de pensar que la vacuna había sido inventada por el demonio porque cuando decidieron ser misioneros, las leyes internacionales les pedían que se vacunaran. ¿Ve? Por conveniencia. Hay una revista de la cual voy a hablar un poquito más adelante, el 22 de mayo de 1994. En esa revista aparece en la carátula un collage de imágenes de niños. Y en primer plano, 3 caras de niños, 3 bustos de niños. Esa revista causó defecciones, deserciones de muchos testigos de Jehová, porque en esa revista se trató en los tiempos modernos, el año 94, pero después voy a dar otros años al final de la charla, sobre el hecho de la transfusión de sangre. Y dijeron, el título de la revista era, ellos dieron su vida para respetar la ley de Dios. Cuando te toque a ti, ¿estarías dispuesto? Y esa pregunta se le regresó a muchos testigos de Jehová que tenían niños y dijeron, no, yo no estoy dispuesto. Ese año fue traumático para ellos allí. Ok. Vamos a hablar, aquí en mi libro de los testigos de Jehová, que se va a vender al final de la charla,
aparece documentado en qué libro, en qué página, una serie de restricciones que ellos tienen. Es normal, es normal. No sé si todos las siguen todas, porque la lista es sumamente larga. No pueden usar barba, la barba es indecorosa, no pueden cantar ni celebrar cumpleaños, no pueden coleccionar objetos particulares como estampillas, latas, porque tienen rostros, y no pueden tener afiches, porque eso es idolatría. No pueden participar los jóvenes en los bailes estudiantiles de fin de año, no pueden hacerse cortejos fúnebres, no pueden votar. En los países donde están obligados a votar, ellos tienen que ir para evitar una pena de tipo jurídica, pero tienen que votar nulo. ¿Por qué? Esta es la única pregunta que voy a permitir en este momento con respecto a las costumbres de ellos. No me pregunten de las otras cosas. ¿Por qué el voto? Porque resulta que las religiones, la política y la corrupción son los tres lazos de Satanás en el mundo. Quien vote está promocionando un acto demoníaco. Ese es el trasfondo de la cuestión. No pueden decir salud y mucho menos feliz año. Me sucedió un incidente con un vecino una vez. Fui el 1 de enero a mi casa y entonces vi al vecino, testigo de Jehová, ya no viven allí, y entonces cuando yo lo veo con mucha cordialidad, feliz año, tremendo abrazo, y fue como darle un abrazo a un palo. No se movió ni se inmutó, pero tampoco puso la cara de bravo, ni se molestó conmigo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz año. No pueden tirar confetis en los matrimonios, no pueden usar máscaras, son muchas cosas. Bueno, una cosa corta, ¿cómo programan una visita? Si yo mando a levantar la mano de alguno que haya recibido una visita de los testigos de Jehová, casi todos lo van a hacer. Si usted ha recibido una vez una visita de un testigo de Jehová, usted está fichado. Ellos tienen una ficha. Esto es fabuloso, a mi modo de ver es fabuloso, muy bien organizado. De mi casa tienen una ficha y en la ficha aparece el nombre de la calle, el número de la casa, el nombre de ellos que se llama proclamador, el nombre del proclamador, del testigo de Jehová, el que sale a la calle a hacer el trabajo que ustedes ven se llama proclamador. Entonces hay unas casillas, es una lista, número de la casa, la fecha, un símbolo y las observaciones. ¿Qué símbolos colocan allí? La ficha tiene si hay que volver a visitar, si no estaba en la casa, si estaba ocupado, si es joven, si es hombre, si es mujer. La que a mí me interesa es volver a visitar. Si usted le dijo, mire, regrese en otro momento, o mire, sí, te escucho 5 minutos, y el testigo de Jehová cree que puede volver a esa casa, coloca una crucecita en la casilla donde dice volver a visitar. Si usted le dijo, ay, es que mire, estoy tendiendo la ropa por allá y estaba acostado viendo televisión, pone ocupado. La persona que lo recibió, interesante, interesante. Usted está en un archivo de visitas, muy bien organizado. Y eso es lo que quería decir con respecto a eso allí. Ah, si dejaron una revista, ¿y cuál revista te dejaron? Aquí tengo unos ejemplos de unas calcomanías que me encontré en Italia, muy duras. Nosotros colocamos aquí, somos católicos, creemos en la Virgen, en el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la Santísima Trinidad, en los sacramentos. Nosotros somos muy educados. Fíjense unas calcomanías que me encontré en Italia. Testigos de Jehová, se les ruega, no toquen esta puerta, no entren en esta casa, gracias, no toquen la puerta. Eso es lo que dice una calcomanía, ¿no? La otra calcomanía que me encontré dice, a los testigos de Jehová, por favor, no toquen el timbre, no estamos interesados en sus doctrinas, gracias. Son muy duros, son muy duros. Nosotros somos un poco más
digámoslo así. Bien, unas estadísticas. En las estadísticas, las cuales las mías están desactualizadas, porque tengo las mismas laminitas de hace algunos años. Y sobre todo porque estoy esperando de un amigo testigo de Jehová que me dé su anuario. Yo necesito el anuario que supuestamente iba a salir en el mes de junio. No estoy muy seguro. Y lo estoy esperando para actualizar esta lámina. Fíjense esta lámina de hace algunos años, cuando Venezuela tenía 27 millones de habitantes. Número de proclamadores venezolanos, 99.393. Si hay una cosa en la que ellos son muy honestos, es en los números, no los inflan. Es como que, padre, al seminario, ¿cuánta gente fue a la charla de los testigos de Jehová? Sopo 200 gente. Miles de personas fueron. No tengo el número exacto. Ellos sí. En un anuario, el número exacto registrado de cuántos son ellos. Proporción en aquellos años, un testigo de Jehová por cada 273 habitantes. Ahorita ese número se rebajó. El número aumentó, pero aquí hay que decir que se rebajó. Ya no son 200, serán menos de 100 según mi opinión. Porcentaje de aumento con respecto al año anterior, que fue el 2005, porque este es 2006, 1%. Una media de proclamadores, 95.000. Números de bautizados, 4.298. Número de congregaciones, vamos a llamarlas en este momento salones del reino, 1.315. Bien. Aquí había una cosa interesante que ya no vamos a ver aquí. Un tema polémico acerca de imágenes subliminales dentro de las publicaciones de ellos. Pero bueno, yo no le doy importancia a esto porque de las 10 que tengo aquí, solamente una es la que me convence. Las demás son como dicen por allí, películas con imágenes subliminales y tal, y sobre todo comiquitas de una conocida compañía cinematográfica. Leyendas negras o verdades, no lo sé. Bueno, también hay unos estudios sobre eso allí. Ok, la Biblia de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia de ellos y la nuestra? Usted agarra cualquier Biblia católica y se va a dar cuenta de que hay un fulano de tal que dirigió una comisión de personas que tradujeron cada libro de la Biblia. Es decir, un personaje para el libro del Génesis, otro para el libro de Tobías, otro para el libro del Apocalipsis, y es fulano de tal. La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras no tiene eso. No sabemos quién fue. Hay presunciones. Yo había escrito este libro y todavía Wikipedia no había venido a la existencia. El diccionario de Dios, Wikipedia, todavía no había venido. Bueno, usted abre en Wikipedia ahorita, Testigo de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, y corroboran las leyendas, entre comillas, de quienes pudieron haber traducido la Biblia de los Testigos de Jehová. Si la información es correcta, hablo en condicional para que no me metan preso, si esa información es correcta, el traductor principal no conocía las lenguas bíblicas. De uno de los supuestos, presuntos traductores de la Biblia, de los Testigos de Jehová, hizo un curso en una universidad de 2 horas semanales de griego. O sea que tradujeron ahí, bueno, en el caso de que lo que yo afirmo aquí sea verdad. Fulano, fulano y fulano, hay como 4 nombres allí. ¿Quién da esa información? ¿Quién comienza la leyenda? Hay un señor que por muchos años fue testigo de Jehová y perteneció al equipo directivo. Y el Señor se salió y escribió un libro peligrosísimo. Ahora, derecho a la duda. Lo que él escribe allí es verdad o no lo es. Pero ahí está eso, ahí está ese elemento. Mire, voy a demostrar entonces por qué la Biblia, me salto muchas cosas aquí, por qué la Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia
que no sirve como Biblia. Vamos a dar ejemplos. En el libro de Juan, el prólogo, Juan 1:1, nuestras traducciones. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Aquí tenemos un tremendo problema. Ok, yo soy profesor de griego en el seminario del Nuevo Testamento. Cuando en el griego del Nuevo Testamento aparece un sustantivo que no está acompañado de su artículo, ciertamente se puede colocar el artículo indeterminado. Perdón por las groserías. Si yo digo casa, es un sustantivo. La casa es diferente a una casa. Artículo determinado, artículo indeterminado. No es lo mismo. Hablando idealmente, esta computadora es una computadora. No es la computadora. La computadora es el concepto máximo. Pero una, ¿qué significa? ¿Que soy el único ser sobre este planeta que tiene computadoras? No, al contrario, precisamente, esta es una computadora de no sé cuántos millones de computadores que hay. ¿Se dan cuenta del engaño? Todos los estudiosos de la Biblia, todos, unánimemente, no católicos, no cristianos, estudiosos ateos, traductores de la Biblia, por pasión, por literatura, dicen la traducción es Dios, no un Dios. Ellos abren la ventana de que son politeístas, un Dios entre otros. Tremendo error, no puede ser. Esa traducción es incorrecta, esa traducción está completamente equivocada. Ningún estudioso, ni siquiera ateo, está de acuerdo con la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras en Juan 1:1. Otro ejemplo, Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, relatado, transmitido. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito con D minúscula, que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado. Mala traducción. El que está en la posición del seno, ¿qué es eso? Pero ahí hay un truco. Ok. En Juan 1:18 se caracteriza por lo siguiente, porque resulta que hay unos manuscritos antiguos que en vez de tener la palabra unigénito, hablan de Dios Hijo único, pero eso es un problema que no respecta en este momento. Y utilizan la palabra Hijo en vez de Dios, que es la que corresponde allí. Porque la frase que nosotros tenemos en nuestras Biblias dice que Él está en el seno del Padre y por lo tanto viene de Él, engendrado y no creado. Ellos dicen que está en la posición de, ya vamos a ver por qué dicen eso. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, permanece en unión conmigo y yo en unión con él. ¿Dónde está la herejía aquí? ¿Dónde está lo demoníaco de esta frase? Muy sutil. Una cosa es estar dentro
y otra cosa es estar al lado. ¿Ve? El concepto de entrar en Dios es diferente a colocarse a un lado. Pero no lo es todo. Juan 7:29. Yo le conozco porque vengo de Él y Él es el que me ha enviado. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Yo le conozco porque soy representante de parte de Él y aquel me ha enviado. Soy representante de Él, lo represento, pero no que viene de Él. La preposición griega significa que salió de adentro. La traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura significa que es alguien que está afuera y lo mandó, porque están en contra de la Santísima Trinidad. Esto es demoníaco, señores. Juan 14:13. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Para que el Padre sea glorificado con respecto al Hijo. A Dios no se le puede glorificar en Jesús. Esa es la teoría. Claro, si me cambias la palabra de Dios, tienes razón. Tradúceme, por favor, la preposición como es, pero no la inventes. Fíjense que la cosa es tan curiosa. En la Biblia de la que yo les estoy hablando, hay un dibujito. El dibujito es una elipse, un círculo abajo, unas rayas atrás, son figuras geométricas, y ellos te explican el significado de las preposiciones griegas. Esto es impresionante. Es como que si un intruso hubiese editado esa Biblia. Como algo así como que, mire, estamos haciendo una bomba aquí, pero vamos a colocar unas pistas de contradicción. Y la preposición en griego la colocan dentro de la figura. Otra preposición que se traduce como representante de, viene de, está afuera. Cuando tú ves la traducción que tienen con el dibujito que hicieron, no concuerdan. El dibujito pertenece, según el testimonio que yo puedo darles, a la traducción correcta de esas palabras. Pero cuando llegan al texto, no la traducen bien. Aquí está lo peor. Juan 14:14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. ¿Qué palabra faltó? Quitaron una palabra del texto, señores. Si me piden algo, es diferente a si piden algo. La teoría doctrinaria de los testigos de Jehová dice, a Jesús no se le puede pedir porque Él no es Dios. Pero la Biblia dice claramente que a Jesús hay que pedirle, quitando el me. Si ustedes me piden algo en mi nombre, ¿se los concederá? Tienen que quitar una palabra para adecuarla a su doctrina. Esto es demoníaco. Esto es satánico. Hay muchas otras cosas más. En Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo en Él tiene consistencia. ¿Cómo traducen ellos? En Él fueron creadas todas las otras cosas. Todas las otras cosas fueron creadas por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todas las otras cosas. Y todas las otras cosas tienen en Él subsistencia. Jesús fue creado, dicen ellos. Jesús fue creado como todas las demás cosas porque Él no es Dios. Es terrible esto. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Esta Biblia no sirve, esta Biblia es basura, esta Biblia es demoníaca, esta Biblia hay que denunciarla como un fraude. Esto es engañar a la gente y esto significa
tratar de tergiversar la palabra de Dios. Pecado gravísimo. Estoy hablando de la gente que hizo la Biblia, no de los fieles testigos de Jehová que la leen. Habíamos hablado de ese marco antes de comenzar. Ok, voy a relatar una cosa interesantísima. Bueno, cruz o tormento o palo de tormento. Ok, en una publicación de ellos, está en mi libro, en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra estauros y otra palabra que se traduce como cruz, no significa para nada cruz. Tenemos un texto científico, el texto diccionario del griego al inglés, de dos personajes, Little Scott, que casualmente yo tengo en mi casa. Esos autores dicen, en la palabra stauros y la otra también, madero, instrumento de muerte, y la citan al autor. Dice, este es el concepto, ¿ven? Un científico estudioso de griego dice que la palabra griega tal no significa cruz. Sorpresa. Donde están los 3 puntos suspensivos, cuando uno ve el diccionario, dice cruz en el Nuevo Testamento. Fraude. Fraude. Mentira. El padre Alfredo no es ladrón. El padre Alfredo, 3 puntos, es ladrón. Usted quitó la palabra no. ¿Cambia o no cambia? No está diciendo lo exacto contrario. La casa editorial Le Monnier le escribió a los testigos de Jehová. Aquí está todo el diálogo epistolar. Mire, hemos notado que ustedes han citado una voz nuestra, pero quitaron unas líneas que les hacen afirmar a ustedes lo que el artículo no dice. Y los testigos de Jehová respondieron, ciertamente, quitando una línea, nosotros no tuvimos intención de decir lo contrario a lo que el autor dijo. Es una verdadera lástima que muchas de nuestras bibliotecas que tienen su prestigioso diccionario no vayan a poder volver a utilizarlo, porque la observación que ustedes nos están haciendo es injusta. Le Monnier le responde, vamos a hacer una cosa, necesitamos, en honor a la verdad, porque si no hay demanda, que ustedes coloquen de manera integral el artículo, donde diga Cruz Nuevo Testamento. Y lo hicieron. Se podrán imaginar la cara de algunos testigos de Jehová cuando vieron eso. Porque la formulación decía en la publicación, fulano de tal tiene un diccionario que dice que la palabra tal en griego no significa cruz. Y el testigo de Jehová lector, sí, la palabra tal, 2 puntos, madero, palo, cruz en el Nuevo Testamento, etcétera. El testigo de Jehová quedó como, ¿lo que es esto? Me estás diciendo arriba que está este diccionario que afirma que no es cruz en el Nuevo Testamento, pero me estás citando y me estás diciendo que está. Aquí tengo el intercambio epistolar. Bien, pasemos a otro tema. Aquí está el 144.000, está el 666, está la palabra Jehová y Yahvé. Hay una cosa muy interesante. La palabra Señor en el Nuevo Testamento se dice Kyrios, el famoso Kyrios. Algunos de ustedes, los más mayorcitos, rezaron alguna vez en la misa Kyrie eleison, que significa Señor ten piedad. Ellos han traducido la palabra Kyrios, la intercambian Dios, Jehová, pero cuando la palabra Kyrios está referido al Padre, ellos traducen siempre Jehová.
Cuando la palabra Kyrios se refiere a Jesús, ya no lo identifican como Dios. Hay una arbitrariedad en la traducción cuando no les conviene. Aquí hay ejemplos a granel. Ok, con respecto a la doctrina, Jesús no es Dios. Este es el pensamiento demoníaco por excelencia. Quien piense que Jesús no es Dios es hijo de Satanás. Es la escuela joánica. Esa es la afirmación satánica por excelencia, que Jesús no es Dios. Por eso no exagero con el debido respeto que siento por mis amigos testigos de Jehová. Me estoy refiriendo a las personas que escribieron esa doctrina, que la congregación disque cristiana de testigos de Jehová es una secta satánica. No es cristiana, no es religión, es una secta satánica. Quien afirme que Jesús no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Ahora, ¿quién es Jesús? San Miguel Arcángel. Solo hay un arcángel porque en la Biblia cada vez que aparece la palabra está en singular, y como la función de Miguel y Jesús en la lucha contra Satanás es la misma, entonces se trata de la misma persona. Para ellos, San Miguel es Jesús. Ok, bueno, tenemos allí todo. El Espíritu Santo es una especie de energía. Es una energía. No puede ser la tercera persona de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, este es un tema, vamos a escoger una cosa aquí. Vamos a hablar de la Santísima Trinidad. Yo les presenté la versión aquella de la Biblia como el tesoro. El Monseñor Lorenzo Minuti un día me dijo: no te emociones tanto por la Biblia que te estoy regalando. Te voy a regalar una cosa para que la estudies con atención, para que tú veas cómo supera a la Biblia que tienes entre tus manos. Y me regaló un opúsculo, un folleto, una revista que tenía como título precisamente el argumento de la Santísima Trinidad. Es un folleto, me disculpan la expresión, porque lo estoy repitiendo mucho en la noche de hoy, hecho por el demonio, por mano de hombre. Mentira tras mentira en ese folleto. Mentira tras mentira. Porque Jesús tenía un Dios, su Padre, no podía al mismo tiempo ser aquel Dios. Una herejía. Ahora, vamos a unos ejemplos concretos. Lyman Abbott, en su diccionario de las religiones, el autor indica con respecto a la Santísima Trinidad, estoy hablando de lo que está dentro de la revista, el autor habría escrito: ni siquiera hay un acuerdo entre los trinitarios mismos. ¿Qué es un trinitario? Una persona que apoya el dogma de la Santísima Trinidad. Pero resulta que este señor, porque en el opúsculo aparece como un estudioso del cristianismo, en ese opúsculo todas las citaciones son falsas porque dicen lo contrario a lo que dicen los autores o citan autores antirreligiosos, engañando al lector que se trataba de un estudioso del cristianismo. Este señor, en un libro, dijo: no hay bautismo ni cena del Señor. Por lo tanto, me parece deshonesto que vayan a citar a un anticristiano como autor cristiano. Es deshonesto, es engañoso, es fraude. Otro engaño, Arthur Weigel, en una obra llamada El paganismo en nuestro cristianismo, página 197. Jesucristo nunca mencionó un fenómeno de este tipo, la Santísima Trinidad. De hecho, la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Esta idea fue adoptada por la Iglesia solo 3 siglos después de la muerte de nuestro Señor. Gracias. Es un autor que en sus libros escribe lo siguiente:
Los 12 discípulos son un invento porque son figura del zodíaco. Los 27 libros del Nuevo Testamento no valen para nada. El nacimiento de una virgen es de origen pagano. Los milagros de Jesús son un invento pagano. Jesús atravesado en el costado, en la cruz, es de origen pagano. La ascensión es de origen pagana. Autores anticristianos son presentados en el opúsculo como que si fueran grandes estudiosos del cristianismo. Deshonesto. Pero esto no es lo peor. Citan padres de la iglesia nuestra. Citaron a Justino, Ireneo, Clemente Alejandrino, Tertuliano, Hipólito y Orígenes. No contaban con que estos libros los tenemos nosotros en nuestras bibliotecas de teología. Estos libros los tengo yo en la biblioteca del seminario y en el opúsculo de ellos dice: Justino Mártir iba en contra de la doctrina de la Trinidad porque él definía a Jesús como un ángel creado, diverso del Dios que hizo todas las cosas. Justino decía que Jesús era inferior a Dios. Estamos buscando todavía esa frase de Justino en todas las obras que él escribió y no la hemos encontrado. Eso se llama mentira. Y el que miente, San Juan, es el demonio. ¿Qué escribe Justino? La palabra de Dios es su Hijo. Fue verdaderamente el Hijo de Dios, llamado ángel y apóstol. Los judíos no saben que el Padre del universo tiene un Hijo, que es Dios. Justino. Ireneo, Clemente Alejandrino afirmaba supuestamente que Jesús era una criatura. Esa frase la estamos buscando todavía en los textos de Clemente Alejandrino. ¿Qué sí escribió Clemente Alejandrino? Nuestro pedagogo Jesús es igual a su Padre Dios, del cual es Hijo, Dios puro en forma de hombre. Y así, muchos ejemplos. Un opúsculo sumamente mentiroso. Vamos a la Virgen María. De la Virgen María sí me da un poco de tristeza, porque después de la frase Jesús no es Dios, una frase que ellos escriben en sus publicaciones es la siguiente: María nació con pecado. Esta frase no puede ser humana. Esta frase es diabólica, engendrada en la mente del hombre. No es humana, es diabólica. La segunda peor blasfemia es esa. Bienaventurada siempre Virgen María, antes, durante y después del parto. Siempre lo creímos así. No la frase que lamentablemente ellos creen, que María nació con pecado. Tuvo más hijos. Tuvo más hijos porque la Biblia dice, y no tuvo más. Vamos a citarlo directamente de aquí. Con respecto a la perpetua virginidad de la Virgen María, fíjense bien, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, con el debido respeto, dice así: María no tuvo coito José con ella hasta que ella dio a luz un hijo. Esa palabra no está en el texto griego, está el verbo conocer. Es verdad, el verbo conocer en la Biblia significa muchas veces tener relaciones sexuales. Y Adán conoció a Eva en el libro del Génesis, pero esta palabra no aparece. Y no conoció a su esposa hasta que dio a luz un hijo. Y los testigos de Jehová dicen, como hay una frase que dice hasta que, entonces después José y María tuvieron relaciones sexuales. Pero resulta que en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2, tenemos una explicación de un texto similar con hasta que, y el texto dice: Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. El hasta que no se puede entender como lo entendemos nosotros.
hasta que significa nunca más. Y tenemos un ejemplo en el segundo libro de Samuel. Si ellos tuvieran razón, habría que aceptar que Mical tuvo hijos después de que murió. Pero no es así. Como María no tuvo más hijos después de Jesús. Ok. El hombre y su destino. Les prometí que les iba a explicar la escatología de ellos. Dios se va a cansar de esta humanidad y va a enviar a su ángel Miguel, que es Jesús, a luchar contra Satanás y los demonios. En esa lucha van a estar nosotros que somos testigos de Jehová contra los que no están en la sana doctrina. Va a haber 1000 años de serenidad y de paz. Los que no son testigos de Jehová serán destruidos. Ahora se pueden imaginar qué cosa piensa un testigo de Jehová de un pariente suyo que no lo sea. Por ejemplo, una mamá testigo de Jehová que el hijo no lo es. Porque después de la aniquilación de los que no son testigos de Jehová, van a quedar regados sobre la faz de la tierra los cuerpos muertos. Y los testigos de Jehová van a agarrar una pala y van a enterrar a los que no lo eran, que fueron destruidos. Quedó el cadáver allí, para que sobre la faz de la tierra estén solamente los testigos de Jehová. Imagínense entonces lo que piensa una mamá que va a hacer con su hijo si no se convierte a testigo de Jehová. Es terrible, es una presión psicológica terrible. Una mamá que fue fiel en esa doctrina y que el hijo no se le, o su esposo no se le convierta al que ama y al que adora también, y no se le convierte, se levanta y se acuesta con la idea de que va a venir la aniquilación del resto de su familia que no es testigo de Jehová, y a ella le va a tocar enterrarlos para siempre, para que desaparezcan de la faz de la tierra. Esto es terrorismo psicológico. Esto no es doctrina, esto no es nada de doctrina. Bueno, hay un apartado interesante aquí del cual no voy a hablar. Ellos se consideran en guerra, y en la guerra el enemigo no puede saber la verdad, porque pierdes la guerra. Ellos no dicen la mentira está admitida, dicen hay gente a la cual no se le puede decir la verdad. Ellos son muy educados. Tengan en cuenta una cosa: cuando usted habla con un testigo de Jehová, usted no está diciendo lo que usted quiere decir, usted está diciendo lo que él quiere decir. Ellos tienen un manual que estudian muy bien, aquí lo relato, donde hay unas preguntas determinadas. Si la persona responde A, te vas por aquí. Si la persona responde B, te vas por aquí. Hay un árbol, hay una ramificación de posibles respuestas. Ellos utilizan una técnica donde hacen creer a la persona que la persona está respondiendo de propia iniciativa, y no es así. Tú estás respondiendo una de las 5 opciones que ellos tenían y se fueron por allí, porque la opción B también tiene subopción A, B, C y D. Y tú sigues el discurso de ellos. Cuando tú lo enfrentas con una cosa de esta, pasan a otro punto, porque ellos no están capacitados para argumentar en contra de las cosas que están argumentadas aquí. Porque aquí están las pruebas, están las evidencias. Vamos a terminar. El problema de la transfusión de sangre. Terrible. Si hay algún médico por aquí, le puede interesar. En la atalaya del 15 de diciembre de 1927, se menciona el mandato dado por Dios a Noé de no comer carne con su sangre. Luego, la misma revista, en 1944, afirma que la ingestión y la transfusión de sangre, por ser lo mismo, no estaba permitido. El 1 de julio de 1945, la misma revista, se explicó que la ley de Dios sobre la sangre se aplicaba a todo el género humano. Se pedía en particular que los cristianos se abstuviesen de la sangre en virtud de Hechos 15:29, donde se dice:
abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. A pesar de todo, la prohibición de la transfusión todavía no era taxativa. Estamos hablando de los años 40. El testigo de Jehová en aquel tiempo podía decidir si hacerse transfusión de sangre o no. Es diferente ahorita. Fue en 1961 con la publicación Sangre, Medicina y Ley de Dios que se prohibió oficialmente la transfusión so pena de expulsión. 1961. Atalaya del 15 de julio de 1961 realizaba la misma afirmación. Hay que tenerlo en cuenta porque resulta que antes de 1961 a quien se hiciera una transfusión de sangre no lo expulsaban. Ahora sí, la praxis cambió. 15 de julio de 1959, con respecto a una persona que había recibido una transfusión. Las congregaciones no han recibido jamás instrucciones de expulsión para aquellos que reciben voluntariamente transfusiones de sangre, o al menos las aprueben, dado que no se expulsa a un individuo por haber recibido voluntariamente una transfusión de sangre. Antes la praxis era diversa. ¿Qué cosa se pudiese pensar, por ejemplo, de la teología cristiana de que Cristo donó su sangre por nosotros? Cristo dio su sangre por la humanidad. Cuando tienen presente la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, del costado sale un rayo azul y un rayo rojo. ¿No está? Aquí está. Azul y rojo. El rojo es la sangre, azul es el agua, pero son símbolos. No hay ni sangre ni agua. Se supone que si tú haces una cortada con la lanza sale sangre, pero Juan no escribió eso. Simbología joánica. Sangre significa la vida donada, agua significa Espíritu Santo. Interesante. Lean el Evangelio de Juan, intercambien la palabra sangre por vida donada y la palabra agua por Espíritu Santo. Mujer, quien tome de esta agua jamás tendrá sed. Señor, dame de beber esa agua, porque yo no quiero tener más sed. Una enseñanza de que tenemos que invocar al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Bien, ahora viene lo interesante. 1977, los testigos de Jehová y el problema del hombre. En ese año nací yo. Todavía no vemos prohibición de transfusión, sino de consumo de vía oral. Es decir, no condenamos la transfusión de sangre en 1977. Lo que condenamos es la ingesta de sangre vía oral. ¿Y quién comía sangre? No lo sé. Fíjense ahora la argumentación inválida. Por ejemplo, después entonces viene la prohibición de la transfusión de sangre. En un hospital, cuando el paciente no puede ser alimentado por vía oral, se le alimenta por vía intravenosa. Pongamos el caso de la persona a la cual el médico le haya dicho de abstenerse del alcohol. ¿Respetaría la prohibición si dejase de beberlo, pero se lo hiciera meter directamente entre las venas? Es la afirmación que ellos hacen. Yo escribo aquí que el ejemplo es equívoco, pero el que se equivocó fue yo, porque quise escribir que el ejemplo es ridículo, el ejemplo es estúpido, porque resulta que entonces no puedes usar alcohol para sanar heridas. Está dando un ejemplo de alcohol. No puedes usar el alcohol de manera superficial ni siquiera. Otra cosa, cuando ellos dan el ejemplo de beber alcohol,
es para tener un momento de placer o para emborracharse, no para salvar una vida. Por lo tanto, el ejemplo no aplica con la transfusión de sangre. Es un ejemplo equívoco. Aquí escribí equívoco, mis palabras son otras. Es un ejemplo que no vale. Otro problema más delicado representa a los menores de edad. Los testigos de Jehová no rechazan la sangre para sus hijos por causa de una falta de amor de los padres. Saben que si violan la ley de Dios sobre la sangre y el hijo muere durante el cuidado, han puesto en peligro la posibilidad del hijo a la vida eterna en el nuevo orden de Dios. Terrorismo psicológico. Voy a resumir para terminar entonces este argumento, porque es una cosa que, Jesús mismo dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Es más, Jesús dijo, de su propia sangre, beban de ella todos, porque esta es la sangre de la alianza. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Jesús nos está invitando a beber su sangre. Es contradictorio. Esto no es cristiano. Esto no es cristiano. Se prohíbe el recurso de sacar la sangre del mismo paciente para después de utilizarlo en una posible intervención quirúrgica futura. Atalaya del 1 de mayo de 1989. La cuestión del trasplante también es bastante interesante, pero lo importante es lo siguiente. Ninguna argumentación teológica religiosa puede colocarse por encima de los derechos humanos y del derecho a la vida. Siempre me han preguntado los médicos, ¿pero qué hacemos? Y yo digo, objeción de conciencia. Si se le presenta el caso específico de un testigo de Jehová, usted moralmente está obligado a ir en contra de la voluntad de este paciente porque usted hizo un juramento que ninguna prescripción o ninguna doctrina religiosa puede colocársele por encima, sea cual sea esta religión. Usted hizo un juramento de salvar una vida. Usted sabe que científicamente, si usted realiza la transfusión de sangre, puede salvar esa vida. Usted tiene que hacerlo yendo en contra de la voluntad del paciente. Tiene que hacerlo. Porque si no está yendo contra la vida. Por ahí me dijo un médico en Valencia, hay una ley que cuando un médico hace eso que usted está haciendo, lo pueden denunciar. Yo digo, ojalá que se presente el primer caso de una denuncia contra un médico que se negó a no realizar una transfusión de sangre, porque por fin saldría a la superficie esta idea que está enterrada. No nos damos cuenta, es que me da hasta pena y vergüenza tener que explicarles a ustedes una cosa tan evidente, que es asesinato religioso u homicidio cuando lo pide el paciente. Me da pena explicárselo a ustedes. Es evidente que no realizar una transfusión de sangre es un asesinato. Eso es asesinato, es homicidio. No me pueden pedir que yo no lo escriba. No me pueden pedir que yo no lo promulgue. No puedo no expresarlo con la suficiente fuerza y denunciarlo como un acto, vuelvo a repetir, del diablo mismo. No es una religión cristiana, es una religión demoníaca. No comparte, no respeta al hombre en su dignidad, no respeta al hombre, la vida del hombre. Dice que Jesús no es Dios y por lo tanto sabemos quién inspiró esa doctrina. Gracias a todos ustedes por la atención.